puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.
Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? Hace 40 días celebrábamos el nacimiento de Jesús. Justo a los 40 días, el día en que caiga, lunes, martes, jueves, hoy es domingo, coincide fiesta de nosotros los cristianos y celebración de la presentación de Jesús al templo. Siempre se celebra los 40 días porque así era la costumbre de los judíos. Según la ley de Moisés, una mujer tenía después del nacimiento que esperarse 40 días para purificarse. Quedaba impura con el derramamiento de sangre. Era la ley de Moisés. No podía dar culto a Dios, no podía presentarse en comunidad para orar. Estaba en cuarentena, y no solo física, pues. Me acuerdo que aquí en México antes las mujeres que daban a luz también tardaban 40 días antes de salir, de integrarse a lo demás. Ahora ya no. Pero aquí era por cuestiones físicas, de salud. En Israel era por cuestiones rituales. No estaban puras. Había que esperar 40 días aisladas, podemos decir, de la comunidad, y luego a los 40 días ir a purificarse y ofrecer un borreguito o 2 tórtolas o 2 pichones. La gente que podía comprar un cordero compraba, los más ricos, y los pobres, aclara San Lucas que la Virgen y José eran pobres. Jesús quiso integrarse en una familia pobre, ofrecieron 2 tórtolas, es decir, algo más barato, para purificarse a Dios, que le diera la capacidad de volver a rendirle culto. Para eso eran los 40 días. Y luego había otra ley distinta, que los primogénitos tendrían que ser presentados al templo, porque eran de Dios. Dios los había rescatado, todo el pueblo era de Dios. Así como en Israel Dios hizo que el pueblo saliera libre de la esclavitud, los salvó, pertenecían a Dios. Y el primogénito era de Dios, había que ir a entregarlo a Dios, literalmente. Y para que no se quedara en el templo con Dios, se pagaba dinero, 6 siclos, dice la ley, se pagaba dinero para rescatarlo. Era la religiosidad, pues, judía. Por eso se juntaron en esta ocasión los 2 acontecimientos, la purificación de María y la presentación de Jesús al templo. Y como Jesús es Dios, la fiesta es de la presentación del Señor. Celebramos sobre todo que Jesús fue presentado. Es cristológica la fiesta de hoy, aunque se le ha dado más tinte mariano, y luego con la costumbre de llevar velas se empezó a decir es la fiesta de la candela, de la Candelaria, y es una advocación muy popular. Hoy en muchísimos templos dedicados a la Virgen hay fiesta, hay pueblos enteros llamados Candelaria, mujeres que se llaman Candelaria, hombres Candelario, parroquias, comunidades dedicados a la Virgen de la Candelaria. Y es también, de paso, fiesta de la vida consagrada. Los religiosos y religiosas hoy se celebran. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue la presentación? Pues nada extraordinario. Como tantos cientos, miles de judíos iban al templo para purificarse las madres y presentar al niño, llegaron. Podemos imaginar el templo majestuoso, enorme de Jerusalén, muchas familias que iban, muchas personas, hombres, mujeres. Había un lugar para hombres, otro para mujeres, otro para la presentación, sacerdotes que daban las bendiciones. Era una multitud, entre ellos un muchacho que se llamaba José. Y digo un muchacho porque era pues joven, pues digo, ya estaba casado, pero tendría sus 18 añitos. Y una jovencita llamada María, que habían tenido su primogénito. ¿Con qué amor lo llevarían a presentarlo al templo? El Hijo de Dios presentado ante su Padre. No habría necesidad de presentarlo, ya estaba consagrado a Dios.
ni la Virgen tenía que purificarse. ¿De qué había quedado impura? En su caso, su nacimiento fue virginal, de paso. No había sangre, no había impureza absoluta. Los más santos, seres más santos, Jesús y María, no tenían necesidad, pero para enseñarnos que hay que obedecer las leyes de Dios. Yo creo que una primera aplicación de esto es que los padres tienen que hacer cumplir la fe con los requisitos de la fe en su familia, llevarlos a los niños a bautizar, llevarlos al templo, cuando sea la edad, llevarlos a que hagan su primera comunión, que se preparen, confirmación. Siempre vemos en cada parroquia, aquí en esta también, que hasta que se van a casar, les entra el apuro, por ejemplo, de la confirmación. Hay mucho desapego de cumplir con los sacramentos. Y donde hay pláticas, ya andan urgidos, me queda una semana y tuviste muchos años, tus padres te hubieran llevado a preparar. Algunos hasta su primera comunión la hacen de 20 y tantos, 30 años. A veces su primera comunión es el día en que se casan, es junto. No, se prepararon de niños, no los confirmaron a tiempo, sobre todo la confirmación, hasta que se les exige porque se van a casar. Y si no se fueran a casar, nunca se confirmaban, no recibirían este sacramento, el don del Espíritu Santo. Y desde luego, el matrimonio cristiano, que los papás exijan, el matrimonio de sus hijos. Ahora, muchos viven en pecado, en adulterio, en unión libre, porque es que no necesito yo, ¿cómo que no? ¿No sabes tú lo que es el sacramento del matrimonio? Prepárate, valóralo y vívelo. Los papás tienen que ayudar mucho para que los hijos cumplan con la ley. José y María no les obligaba y fueron. Hicieron su gasto incluso. Venir desde Nazaret, varios kilómetros, llegar a la gran capital, Jerusalén. Yo me imagino hospedándose en lugares pues como muy económicos, con cierta apretura, pues, porque él ahorraría, José, de su trabajo para llevar a su familia a cumplir con la ley. Emplearon tiempo, emplearon sobre todo mucho amor. Ahí llevaban a su hijo para presentarlo a Dios. Tenemos que vivir los sacramentos. La unción de enfermos también. No necesitan los enfermos estar graves para recibir la unción. No es la extrema unción como se llamaba antes. Es la unción de los enfermos. A veces ya el apuro, ya andan buscando cuando están agonizando y nos ponen en entredicho que a veces no podemos en ese momento ir hasta el otro extremo de la ciudad a ungir, cuando hay oportunidades de hacer la unción. Dentro de 8 días, por cierto, vamos a tener unción de enfermos en la misa de 12. Cada 6 meses aquí en la parroquia celebramos la unción de enfermos, en agosto y en febrero. Dentro de 8 días toca la unción. El que está enfermo reciba los sacramentos de la unción. Y cumplir con la ley, pues, eso nos enseña la Sagrada Familia. ¿Y qué sucedió? No habla de que los recibiera el sacerdote para dar la bendición, sino habla de un acontecimiento extraordinario. 2 ancianos estaban presentes, uno llamado Simeón, lleno, así dice la Sagrada Escritura, en él moraba el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, que se le había prometido que no iba a morir antes de ver al Salvador. Y él, como representante del pueblo, vio aquella familia, reconoció en aquel niño de 40 días, las mujeres saben cómo son los niños a los 40 días, chiquititos, ¿no? Bueno, nosotros no sabemos mucho, pero vio al Hijo de Dios. Como los reyes magos reconocieron a Jesús como Rey de las naciones y lo adoraron, a ellos se les dio, a los pastores, también a Simeón, reconoció en aquel niñito al Salvador del mundo. Lo toma en brazos y dice una oración que se conoce en latín, el Nunc Dimittis, que se traduce, ahora me puedes dejar
nunca ahora me puedes dejar. Se le conoce así esta oración y la iglesia la reza todos los días, en la noche, a la hora de las completas. Recuerden que hay liturgia de las horas, una en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche. Es muy breve las completas, se rezan en menos de 5 minutos. Son muy breves las completas, oración de la noche antes de dormir, y incluye el Nunc Dimittis. Repetimos todos los días las palabras de Simeón, que en definitiva reconoce: Señor, ahora puedes dejarme morir, ya vi a tu Salvador, y lo presenta: luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Por eso el recuerdo de la luz, de las candelas, por eso se le conoce como la Candelaria, porque celebramos a Jesús, luz, luz que nos ilumina. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Jesús es la luz. Nosotros debemos preferir la luz, vivir bajo sus normas, su evangelio, su gracia, que vivir bajo el pecado. Las tinieblas son signo de pecado, de mal, de egoísmo, de sensualidad, de apartarnos de la ley de Dios. Jesús es el que nos ayuda a vivir en la luz. Él es la luz del mundo. Y los cristianos somos iluminados desde el bautismo. Y tenemos que vivir como iluminados. Dar luz donde quiera que estemos. Ser luz para los demás. No ser tinieblas. Y luego le anuncia que este niño va a ser signo de contradicción para todos los que lo escuchen. O se salvan o se condenan. O le haces caso y te salvas, o lo desprecias y te condenas. O vives con él la luz o vives lejos de él. Signo de contradicción. Por cierto, recuerdo que San Juan Pablo II, su primer libro que escribió, siendo creo que obispo ya o sacerdote todavía, se llamaba Signo de Contradicción. En cuanto lo hicieron papa, se publicó mucho, se editó mucho el libro Signo de Contradicción, hablando de Jesús. Y es cierto, eso se cumplió. A nuestro Señor o lo aceptaban o lo rechazaban. Y anuncia a la Virgen algo también fuerte: y a ti una espada te atravesará el alma. Como diciendo, tú, lleno del Espíritu Santo, estaba profetizando, tú no vas a pasar tu vida fácil. Una espada atravesará tu corazón, tu alma. Es decir, vas a sufrir por ser la madre del Salvador. Y vaya que Nuestra Señora, a la que conocemos como de los dolores, sufrió mucho. Desde que no le decía nada a José cuando estaba encinta, se habla de 7 dolores especialmente. El nacimiento en una cueva de su hijo, la huida a Egipto, cuando en el templo se pierde Jesús y como que los rechaza, cuando lo ve, el colmo de los dolores, el culmen de los dolores de María, de la espada que le atravesó el alma, fue al pie de la cruz. Allí padeció con su hijo, nos redimió ella también a través del dolor. Hoy es un día por eso mariano, porque ella colaboró. Y ella, a pesar de que el anciano le dice, una espada te atravesará el alma, no dijo que no, no se rajó, no dijo, yo no quiero sufrir. Ella nos enseña que el sufrimiento, la espada que cada uno lleva, nos salva. En algunos será enfermedad, en otros pobreza, en otros carácter difícil, en otros herencia difícil. ¿Cuántas cosas nos hieren en la vida? ¿Qué cruz tenemos que llevar? Tenemos que colaborar con parte de nuestra vida de dolor a la salvación. Eso hizo María. Y ella asumió lo que le había dicho al ángel cuando le anunció, yo soy la esclava del Señor, lo cumple. Ahora el anciano recién nacido, mira, te va a ir mal por ser la madre de este niño, vas a sufrir mucho, una espada te atravesará el alma. Por eso la Virgen era consciente, le dijo sí a pesar de todo, como nosotros. Yo creo que todos le decimos sí, no sabemos ni qué nos va a pasar, qué tenemos que padecer, pero hay que decirle que sí. Y había otra mujer que también cuenta el Evangelio, se llamaba Ana, de ella nos da un poquito de más datos. Había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. Y esto es importante, dice, no se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios
con ayunos y oraciones. Una mujer que hacía que las promesas de Israel se cumplieran, llena de fe. ¿Cuántas Anas hay todavía en la iglesia? Mujeres que no se apartan del templo ni de día ni de noche, sirviendo con ayunos y oraciones. Gracias a Dios que nos da personas, sobre todo mujeres. Por algo escogió Dios a una mujer para que profetizara. Mujeres que sirven a Dios día y noche, atrayendo la gracia de Dios, las fuerzas vivas de las comunidades. En los grupos parroquiales siempre hay una mujer santa, virtuosa, como Ana, con una vida pues como difícil de viudez, pero entregada a Dios. Pidámosle al Señor que nos siga mandando muchas Anas, que los sirvan con ayunos y oraciones, que intercedan por nosotros. Yo creo que por eso la vida religiosa que se celebra hoy nos hace pensar en tantas religiosas que están ante el Santísimo orando por la iglesia día y noche. Religiosas de clausura, de contemplación, religiosos, varones que oran, entregan su vida, algunos con mucha dificultad, muchos años. Los religiosos, yo no sé, suelen durar muchos años. Conoce uno religiosos ya de cerca de los 90 años, sirviendo a Dios día y noche. Mujeres religiosas. Hoy hay que pedir por los religiosos y las religiosas, que Dios los haga santos, que nos ayuden. Ellos son parte de la iglesia importante. No solo los seglares en los templos, sino las religiosas y los religiosos. Y ella también profetiza, ella hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Eso sucedió en la presentación de Jesús. Conclusión, enseñanza para nosotros, que sepamos aceptar la espada del dolor en nuestras vidas. Que no nos separen de Dios, al contrario, nos alejen a Él, los sufrimientos. Y lo otro, pues como Ana, dedicar mucho de nuestro tiempo, de nuestra oración a Dios. Nunca nos hará mal estar ante el Santísimo, rezar el rosario. Por cierto, ya empezamos el mes de febrero, hago esta como especie de anuncio. El 20 de febrero, va a ser jueves, celebramos el 100º aniversario de la muerte de Santa Jacinta Marto, la niña más chiquita de los 3 videntes de Fátima, y se está promoviendo rezar a nivel mundial un rosario, el rosario mundial, acercarnos a la Virgen, aprovechando esta fecha del centenario. Y hay muchos países que se están preparando y ese día se van a unir. Y aquí en la parroquia también es jueves, vamos a tener la hora santa a las 7 y dentro de la hora santa el rosario, uniéndonos a toda la familia mundial. Y luego, a raíz de este acontecimiento, queremos en nuestra parroquia que se rece el rosario más. Le hemos hecho la lucha de muchas formas, poniéndolo varios días a la semana, invitando y pues no ha resultado. Lo que vamos a hacer, una iniciativa es, a ver si resulta, por lo menos un año la vamos a implementar, si sigue, ojalá y siga, que antes de cada misa, excepto los domingos porque es una tras otra, es más difícil, pero antes de cada misa vamos a rezar el rosario. El sacerdote que vaya a celebrar la Eucaristía, a la media, cuando den la primera de cada misa, el sacerdote va a guiar el rosario. Los que gusten venir a la misa, que se vengan un poco. A veces nos vamos acostumbrando. Empezaremos pocos y esperemos que vaya aumentando, pero que haya más rosario. La Virgen lo dijo, recen el rosario. Por la paz del mundo. Fíjense cómo hay mucha violencia, guerra. Nos falta orar. No es la iniciativa del presidente de cualquier país ni de la ONU quien nos va a dar la paz. La Virgen lo prometió y todo lo que prometió la Virgen de Fátima se ha cumplido. Todo. Entonces oremos y aquí en la comunidad ojalá crezcamos. En las familias sí también, pero en la comunidad, rosario comunitario. Hoy le pedimos a Nuestra Señora de la Candelaria que nos ilumine, que sepamos vivir de acuerdo a la luz del mundo que es su Hijo. Que así sea. Tú eres todo lo que tengo.
y cuánto pienso. Y mi corazón te lo he entregado.